chintayare gakicha ganashitia kwascha gabasen kasunte kaneyaren gakwaneren gatikicha. País de agudas contradicciones sociales, México arrastra un pasado de luchas fratricidas que han puesto en riesgo su sobrevivencia como nación. En el contexto actual, México enfrenta una de sus peores crisis políticas. Por un lado, las acechanzas de Donald Trump, que amenazan con desestabilizar al país, y, por el otro, la ausencia de un liderazgo político en medio de una profunda corrupción de la clase política y la partidocracia gobernante. Por desgracia, la sociedad se encuentra dividida como nación, aunque solo al adversario externo conviene la escisión de los mexicanos. El historiador José Iturriaga Saúco sostenía que quien lucha por su patria nunca se equivoca. Quien lucha por su partido puede o suele ser coherente, pero la noción de la nación es superior a la noción de partido. Una lleva la emoción de la patria, la otra lleva pasión partidista. Y lo que urge ahora, como nunca, es que prevalezca el interés nacional y el de los mexicanos que han vivido en permanente demanda diferida. A lo largo de su historia, la división de los mexicanos ha tenido un alto costo político para el país, lo que ha repercutido en la estabilidad social, comprometiendo el destino nacional al perder territorio y tiempo, lo que ha impactado el desarrollo del país como una nación soberana. Durante su vida independiente como nación, México ha estado bajo el asedio externo, sufriendo así 5 guerras con potencias extranjeras y frecuentes invasiones, llevando al país a 4 mutilaciones de su territorio. La primera pérdida ocurrió en 1824 con la separación de las Provincias Unidas de Centroamérica, que llevó a México a cercenar su geografía en 5 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, conservando de esa zona el territorio de Chiapas. La segunda mutilación del territorio mexicano fue en 1836 con la separación de Texas. La tercera ocurrió en 1848, que tras 2 años de batalla se terminó con la pérdida de los territorios de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y una parte de Oklahoma. La cuarta mutilación del territorio mexicano fue en 1853 con la venta de la Mesilla por el dictador Antonio López de Santana. La Mesilla era una parte de Sonora y Chihuahua y abarcaba poco más de 100,000 kilómetros cuadrados, equivalentes a la extensión sumada de los estados de Veracruz, Tabasco y Morelos. En esos años México vivió la peor crisis de su historia. Entre 1821 y 1876 fueron promulgadas 9 constituciones o leyes fundamentales y se registraron 76 cambios en el titular del Poder Ejecutivo. La primera guerra con el exterior que sufrió México fue en 1829, cuando España envió una flota con 4,000 soldados comandados por Isidro Barradas, quien pretendía anexar a nuestro país a la vieja colonia peninsular, de la cual se había independizado 8 años antes. Pero fue hasta 17 años después, en 1836, que la vieja metrópoli reconoció la independencia de México. La Segunda Guerra ocurrió en 1836, cuando Samuel Houston encabezó a los colonos tejanos que se sumaron al ejército regular de Estados Unidos, derrotando a las tropas mexicanas para despojar a nuestro país del territorio de Texas en un acto de traición de Antonio López de Santana. La tercera guerra impuesta por una potencia extranjera se registró en 1838, cuando Veracruz sufrió un bloqueo naval por órdenes del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, quien dispuso el envío de 22 barcos con más de 5,000 soldados bajo el pretexto de que México se negaba a pagar los perjuicios causados a diversos industriales, comerciantes franceses, dando así paso a la mítica Guerra de los Pasteles. La cuarta guerra que tuvimos contra una potencia extranjera ocurrió en 1846, cuando el presidente de Estados Unidos, James Polk, alegó que el ejército mexicano había invadido Texas, territorio que 8 años antes los estadounidenses se habían anexado. Con un ejército diezmado por los conflictos internos, derrotado por un poderoso ejército norteamericano que terminó por ocupar la Ciudad de México e infligir la peor humillación al país en su historia al fijar la bandera de los Estados Unidos en el balcón del Palacio Nacional. El mismo 15 de septiembre de 1847, México no tuvo más opción que cederle en febrero de 1848 más de la mitad de nuestro territorio, pues había la amenaza de que no hacer la entrega de tan gigantesca extensión era posible la pérdida de México entero. Ante un país dividido, el entonces presidente Manuel de la Peña y Peña suscribió la cesión del territorio mexicano ante la explosiva oposición del Congreso mexicano. La quinta y última guerra impuesta a México por una potencia extranjera se dio con la invasión francesa, que duró 5 años. Para el historiador José Iturriaga,
la tormentosa etapa que vivió nuestro país a lo largo del siglo XIX, se advierte con azoro hasta qué punto la supervivencia de México parece milagrosa. Aún a todo ello, habría que sumar los conflictos internos que provocaron incruentas luchas fratricidas como las que enfrentaron con ferocidad, sin precedentes, liberales y conservadores de 1858 a 1861, y una posterior revolución aderezada por una serie de 14 movimientos armados tras la dictadura del Porfiriato que dejó una estela de cientos de miles de muertos. Si bien en el siglo XIX, México estuvo a punto de sucumbir como nación al experimentar su mayor crisis de sobrevivencia política, el país naufragó en medio de una inestabilidad sin precedentes al registrarse 66 cambios de gobierno, uno en promedio cada 10 meses, tan solo en el lapso de 1821 a 1876, es decir, en un periodo de 55 años, aunque posteriormente, de 1910 a 1929, ya en pleno siglo XX, tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, la inestabilidad política puso en riesgo a nuestro país, pues tan solo en el lapso de esos 19 años tuvimos 13 presidentes, los que en promedio tuvieron un periodo de gobierno de 1 año y 4 meses, dejando al país a la deriva, sin un proyecto de nación, sin planeación y sin futuro en materia de desarrollo. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, los tres juntos gobernaron solo 6 años antes de que con Lázaro Cárdenas a partir de 1934 se iniciara el proceso de los gobiernos sexenales. Desde entonces hasta Enrique Peña Nieto serán 14 los jefes de Estado que terminaron su respectivo mandato sexenal. Sin embargo, Peña Nieto ha sido uno de los presidentes más débiles de las últimas décadas. Uno de los más cuestionados, no solo por señalamientos de corrupción, sino por su falta de liderazgo y carencia de respaldo popular. El mismo que en su soledad enfrenta el asedio de uno de los presidentes más odiados en la historia de los Estados Unidos, Donald Trump, que no solamente lo ha humillado y ha atacado a México con sus delirantes discursos y sus veladas amenazas de castigarlo en materia comercial y de migración, y de su injerencia en el combate al crimen organizado al asumir presuntuosamente el despliegue de fuerzas militares de su país para atacar a los cárteles de las drogas desde territorio mexicano. Ante un gobierno sin consenso, la tragedia de México es tener un país dividido, a una sociedad apática. Bien sostenía el historiador José Iturriaga al señalar que quien lucha por su patria nunca se equivoca, quien lucha por su partido puede o suele ser coherente, pero la noción de la nación es superior a la noción de partido. Una lleva la emoción de la patria, la otra lleva pasión partidista. Y lo que urge ahora, como nunca, es que prevalezca el interés nacional y el de los mexicanos que han vivido en permanente demanda diferida. Bien reza el dicho: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.